Hoy por hoy, Ser Andújar. Hola, buenas noches. Bienvenidos a 10 Televisión Andújar. En esta noche vamos a hablarles de un evento de gran importancia, de religiosidad, de historia, de literatura, que va a tener lugar este miércoles, una jornada por completo dedicada a la religiosidad popular, dedicada también a la espiritualidad y los caminos literarios. Miércoles 18 de noviembre. Y una jornada que a nivel internacional pues nos debe congratular a todos los andujareños y andujareñas de que un ciudadano de nuestra ciudad esté presente en esa jornada, insisto, a nivel europeo. Sin más dilación, damos la bienvenida a Enrique Gómez Martínez. Él es historiador, él es cronista de nuestra ciudad y otros muchos títulos que podíamos dar a conocer de la labor investigadora que lleva sobre Andújar y sobre temas como en este caso vamos a abordar la espiritualidad y los caminos literarios. Enrique Gómez, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Empecemos hablando de qué es espiritualidad y caminos literarios. Pues espiritualidad y caminos literarios son una jornada virtual que empezará a partir de las 10:15 de la mañana a través de internet o a través de la de la web o del instituto, de la Diputación Provincial, el Instituto de Estudios Jiennenses, que se podrá seguir. Y que está organizada por el Instituto de Estudios Jiennenses y la Universidad de Jaén a través del Departamento de Lengua y Cultura Mediterránea y el grupo HUM 755-PAIDI, que es un grupo de investigación de la universidad, ¿no? Y que está coordinado y organizado por la doctora catedrática de francés de la Universidad de Jaén, doña Encarnación Medina Arjona. Eso es en principio estas jornadas que empezarán ahí y que a mí me tocará intervenir a partir de las 6:15 de la tarde. Hay que decir que efectivamente son unas jornadas, empiezan a las 10:15, la última sesión será a partir de las 7:15 de la tarde. ¿Qué temas son los que se van a ir desarrollando? Pues los temas son muy variados porque desde un principio la participación pues van a tocar sobre Santa Teresa de Jesús, van a hablar también sobre San Juan de la Cruz, Ana de la Cruz y la aportación a la literatura, una serie porque muchos de los participantes también son extranjeros, ¿no? Como podrás ver, ¿no? Entonces son franceses porque van a participar personas procedentes de la Universidad de la Sorbona, también de la Universidad de París 7 de Denis Diderot, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Jaén, de La Rioja, de Oviedo, de Lérida, de la Complutense también de Madrid, y después pues bueno también está la Universidad de Bari en Italia, ¿no?, que también es otro participante, y también después participamos por miembros tanto del Instituto de Estudios Jiennenses y de la Real Academia de la Historia, ¿no?, como en este caso pues la doctora y directora del IEG Adela Tarifa, y yo como en representación también pues del Instituto y de la Real Academia de la Historia, ¿no? Y voy a hablar sobre la Virgen de la Cabeza. Mira, en una conferencia, estas conferencias virtuales que participará el alumnado también de la universidad, etcétera, ¿no? Lo importante no es que esté yo aquí, mi presencia, sino lo importante es que en un foro como este se pueda hablar de la Virgen de la Cabeza. Creo que esto, si estamos aquí, creo que es prueba de la dimensión que tiene y la importancia que tiene la devoción a la Virgen de la Cabeza. Porque si no, no se hubiese contado con este tema, ¿no? No se hubiese pensar que los demás van a hablar de otras distintas figuras y otros temas
tanto de espirituales como literarios, ¿no? Entonces, lo importante es que aquí en este foro se pueda hablar de la Virgen de la Cabeza, porque es un lugar idóneo para, digamos, dar a conocer, transmitir lo que ha supuesto nuestra devoción a lo largo de casi 8 siglos que vamos a celebrar ya mismo estamos en 2020 y estamos hablando de 2027. 7 años se pueden pasar en un momento, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. Y yo voy a abordar, por supuesto, la historia de la devoción en estos aspectos, desde el punto de vista como la Virgen de Cabeza modelo de cultura y religiosidad popular. Creo que estos son temas que tenemos en cuenta y sentirnos orgullosos de la cultura que ha generado a lo largo de tantos siglos nuestra devoción, que se ha visto plasmada en la infinidad de libros que ahora nombraré algunos desde el siglo XVII y que escritores tan importantes, conocidos por todos como Lope de Vega y Cervantes, la registraran en su escrito, porque eso significa de que en aquella época, el siglo XVI y el siglo XVII, la devoción a la cabeza era muy importante y su romería era, como decía Cervantes, famosa en el mundo entero. Vamos a ver, es una muy conocida y de prueba es de que esa devoción se va a extender por gran parte de España, donde ha habido, y se va a llevar a Iberoamérica, primero Hispanoamérica, ¿no? Se va a llevar a otros países gracias a la presencia de gente de Andújar o de nuestra provincia o simplemente buena conocedora y devota de la Virgen de la Cabeza, que va a ser lo posible que cuando van al Nuevo Mundo llevar esa devoción que ellos sienten por la Virgen de la Cabeza, y eso a su vez va a facilitar de que vengan del Nuevo Mundo infinidad de objetos, además objetos valiosos de plata fundamentalmente, para atender el culto en el santuario, ¿no? El santuario se va a ver beneficiado por el envío de dineros, porque también, mira, cuando en 1650 fue la epidemia esta que a nosotros no nos afectó tanto, y no nos afectó, en definitiva no nos afectó, pero sí afectó a Sevilla, por ejemplo, ¿no? Pues cuando en la casa de contratación de India estaban retenidos unos dineros de limosnas que se habían mandado desde allí, desde Hispanoamérica, se había mandado para el santuario, el ayuntamiento le recuerde a Sevilla, escriba al ayuntamiento de Sevilla, para que intervenga en que esos dineros que estaban allí pendientes de llegar a Andújar se desbloquearan, ¿no? Le recordó que Andújar había hecho rogativa a la Virgen de la Cabeza para que librara a la ciudad de Sevilla de la epidemia de peste que sufrió, ¿no? Entonces vemos cómo hay dineros que vienen, hay enseres que vienen, muchas lámparas. En aquella época las lámparas eran importantes, aunque eran costosas por el aceite y tal, pero para iluminar el santuario, para tener bien iluminado el santuario, ¿no? Todos quienes iban al Nuevo Mundo enviaban estos enseres, incluso llevaron a mandar un niño llamado Hipólito para el servicio de los capellanes del santuario. Un negrito que está documentado por Salcedo Lía en 1677 como una de las cosas que mandaron desde América, ¿no? Desde América, que ahora, por cierto, han hecho una novela que espero que pronto la presenten, ¿no? Diego Utrera Álvarez, que relata pues las vicisitudes de este negrito, ¿no? Que viene para el servicio del santuario, ¿no? Entonces, como vemos, de América es importante.
en cultura pues va a generar toda esa cuestión literaria. Y después la religiosidad popular va a estar presente en todo lo que se hace en torno a la Virgen de la Cabeza, desde la venta, aunque eso lo podemos, ahora hablaré, si no, de los famosos pliegos de cordés, que eran también otra cosa que vendían en la romería, y bueno, y supongo que también fuera de la romería, en otros sitios, ¿no? Donde esa imagen que conocemos de los ciegos cantando las grandezas de la Virgen, pues también eso lo vendían, que se llaman pliegos de cordés, porque eran una especie de cuartilla doblada que las colocaban en un cordés para que la gente las cogiera. Era una especie de tenderete donde iban colocados esos escritos que siempre glosaban la grandeza de la Virgen de la Cabeza. Nosotros tenemos conocimiento de eso del siglo XVI, del siglo XVII, conocemos algunos de los pliegos estos de cordés, que también era frecuente. Hombre, era frecuente la poesía, que hasta el ayuntamiento pagaba a quien recitara poesía durante la romería, durante la celebración de la procesión. Date cuenta qué cosa más original, ¿no? Pero esos elementos de religiosidad después van a estar presentes también en la forma de acercarse la gente a la Virgen, de querer tocarla, de verla, de el mismo hecho de que en la sanda de la Virgen, la procesión, colocaran distintas personas impedidos, con alguna minusvalía, niños, etcétera, y cuando se gritaban milagro, alguien gritaba milagro, la gente se abalanzaba sobre esa persona para quitarle la ropa, porque en la mentalidad popular estaba cargado de esto, ¿cómo diríamos? Estaba cargado de energía divina, porque había recibido el milagro de curarle alguna dificultad física que tuviera. Entonces la gente le quitaba la ropa para llevárselo con él, como recuerdo, como reliquia de ese milagro, porque eso estaba. El mismo hecho que ahora hacemos de acercar a la Virgen, a los niños a la Virgen, cuando va en procesión, o le lanzamos prendas y lo pasan por el manto, eso se carga de energía divina, eso tiene más valor que si la prenda no estuviera. Es igual que cuando se pasaba, en aquellos siglos había costumbre también de pasar los rosarios por el manto de la Virgen. Tenían unas horquillas de plata donde colocaban los rosarios y los pasaban por el manto, ¿no? Igual que los estadales, ¿no? O las medidas, ¿no? La medida es el estadal más ancho, doble de ancho que el estadal. El estadal es una cinta estrecha. El estadal es común a cualquier romería. En cambio, la medida se supone que es la medida de la imagen de la Virgen, y esa medida, que es similar, muy parecido al estadal, es que es doble de ancho. Cuando tú veas un doble de ancho, eso se llama medida, y los otros son estadales comunes. Entonces, todas esas prendas se cargan de energía. Hoy día, en aquella época había gente que iba por el camino de herradura hasta el santuario con cruces, con hábitos, porque tenían promesas, ¿no? Igual que subir las calzadas de rodillas, que eso se sigue haciendo. Cuando la gente tú vas al camarín, y en el camarín penden unas largas cintas de la Virgen, ¿no? Pues esa es la comunicación física que tiene el romero, el peregrino, el devoto, con la Virgen. Eso significa esa comunicación. Y por eso la gente muchas se las pasa también por distintas partes del cuerpo. Eso forma un ritual de la religiosidad popular. En estos rituales hay unos institucionales, que son los que organiza la cofradía o la iglesia, y otro el espontáneo, que es propio de la gente. Cuando salimos los domingos de bandera, por ejemplo,
otro día cualquiera que salen las banderas con los cetros, el hecho de acercarse a besar las banderas, besar el cetro principalmente del hermano mayor, todo eso son ritos de la religiosidad popular en la que el pueblo se aproxima digamos, a su forma, a su estilo, ¿no? Y por otro lado, en estas andas que te digo, la presencia de los dos sacerdotes, hoy dos trinitarios que acercan, antiguamente, en los siglos pasados, eran unos sacerdotes que iban con unas grandes varas que se llamaban bordones, con los cuales golpeaban a la gente en la cabeza para que no se acercaran en tropea a querer tocar la imagen. Estamos en unos siglos donde el ser sagrado, en este caso la Virgen de la Cabeza, solo se podía ver en el tabernáculo, porque entonces todavía no estaba el camarín. Entonces se podía ver solo en el espacio de tiempo que durara una salve. Entonces el ser sagrado estaba oculto, no era algo que está hoy como hoy, que lo puedes ver en cualquier momento y tal, ¿no? Entonces la gente quería ver el ser sagrado, quería aproximarse al ver sagrado, ¿no? Y entonces por eso iban también esos sacerdotes, que es una peculiaridad de nuestra romería. Yo no la he visto en otras celebraciones de la romería, de otras romerías. Yo no tengo conocimiento de que ese detalle se diera, ni siquiera que ahora permanezcan esos dos religiosos a un lado y otro de las andas, que tienen su origen en eso, en esto que te he contado, ¿no? Entonces, todos estos son elementos que forman parte de la cultura que ha generado a lo largo de los siglos nuestra devoción. En ocasiones creo que no tenemos conciencia, todos los devotos de la Virgen de la Cabeza, o los devotos, los que ven la fiesta, ¿no?, que terminan participando de ella con más creencia o menos creencia, es de la importancia que tiene nuestra devoción y ha tenido, la riqueza cultural que hay detrás de la devoción a la Virgen de la Cabeza. Como fiesta viva, ha evolucionado, obviamente. Estas cosas no son estáticas. Mantener sin tocar una devoción es altamente difícil en cuanto a las tradiciones, tanto institucionales como populares, ¿no? Es muy difícil, pero nuestra devoción es tan rica que se ha ido a su vez enriqueciendo y modificando y transformándose conforme los siglos han pasado. Menos más que todavía seguimos manteniendo algunas señas de identidad o señas antiguas en cuanto a religiosidad y en cuanto a cultura, ¿no? Y que debemos de intentar preservar, aunque lógicamente tendremos que aceptar que al ser una fiesta muy popular se vaya llenando, se vaya transformando de nuevos elementos que, hombre, normalmente vienen a enriquecerla, ¿comprenden, no? Entonces, la devoción a la Virgen de la Cabeza, es ese modelo de cultura y religiosidad popular de la que yo hablo, ¿no? Y eso es lo que yo quiero contar, ¿no? En esta conferencia virtual, y que, bueno, que por lo menos sirva para difundir lo que es la devoción a la Virgen de la Cabeza y se le conozca más por su cultura, por la carga de religiosidad popular que tiene, ¿no? Y que se pone de manifiesto en todos esos ritos. Mira, el mismo rito de iniciación sexual que se ha dado en la romería es un ejemplo, es un rito que está ahí presente. La gente ha aprovechado para eso también, como dice Anne en Arjona, el que la mujer, que además las mujeres venían buscando eso, ¿no?, que no se podían quedar embarazadas porque por circunstancias que hoy día ya se descubre y ya se sabe, pero que la mujer que se quedaba embarazada, pues si yacía con varón en la romería de la Virgen de la Cabeza, se quedaba embarazado, obviamente, ¿no? Porque estamos hablando de mujeres que por circunstancias con su marido no podían tener hijos y entonces
aprovechaban una fiesta multitudinaria donde venían miles de personas, pues para tratar de verdad de quedarse embarazados, y lo mismo los jóvenes pues tenían su primera experiencia sexual, ¿no? Aprovechando esa masificación que se daba en la romería. De ahí que el Diez Martínez de Maza dijera que la solución a esto que estoy contando era que no fueran las mujeres a la romería. Date cuenta, ¿no? O ya lo he contado, lo sabes, que la Casa Cuna daba el mayor volumen de ingresos de niños en la Casa Cuna de Andújar, se producía a los 9 meses de la romería, no solo de Andújar, sino también de otros sitios, de la comarca, que era donde fundamentalmente mandaban en el último cuarto del siglo XVII a la cuna de Andújar, mandaban los niños procedentes de Arjona, Arjonilla, Villanueva, todos estos pueblos más o menos cercanos a nosotros, ¿no? Entonces, como vemos, nuestra romería, que tiene una rica historia, que tiene una iconografía también magnífica desde el siglo XVII, que tiene, pues eso, porque la primera referencia que yo conocemos del siglo XVII es el Salcedo de Aguirre, que era el prior aquí de Villanueva de la Reina, ¿no? Y escribió un libro sobre, el tratados. Habló de devociones, o sea, lo que realmente nos dice, me va a permitir que te lo lea en un segundo. Era el prior de la iglesia de San Ildefonso de Jaén, doctor Gaspar Salcedo de Aguirre. Relaciones de algunas cosas insignes que tiene este obispado, este reino y obispado de Jaén. Y dedica el cuarto de sus tratados a Nuestra Señora de la Cabeza de la ciudad de Andújar. Después le va a seguir pues lo que sabemos ya de Cervantes, lo que sabemos de Lope de Vega, hombre, Lope de Vega, que a veces reseñamos mucho a Cervantes, pero es que en su libro La tragedia del rey Don Sebastián y conversión del príncipe Muley Jeque al cristianismo, pues dedica una parte de ese libro, buena parte, a una comedia donde un marroquí, un príncipe que era de Fez en Marruecos, se convierte al cristianismo cuando asiste a la romería de la Virgen de la Cabeza. Entonces, incluso este que después se llamó Don Felipe de África o de Austria, porque fue su padrino nada menos que el famoso Felipe II. Y su hija Isabel Clara Eugenia fue la madrina, ¿no? Y lo bautizaron en Madrid, ¿no? Entonces, esto Lope de Vega lo recoge en esta, digamos, tragicomedia, porque la parte de la batalla de Alcázar Quibir, que es donde el rey Don Sebastián de Portugal pues es derrotado y muere, ¿no? Y entonces la otra parte es donde habla de la romería con unos versos preciosos, con una alusión a la Virgen magnífica, ¿no? Y es porque estuvo, y esto es verdadero, o sea, esta conversión no es, esto no es un invento literario, ¿no? Pero el argumento va más o menos que aquí viene se alojaba en el convento de los mínimos, que entonces en esta época, porque más la acción se produce en el siglo XVI, aunque se publique en el siglo XVII, ¿no? Uh-huh. Pero está aquí alojado en el convento de los mínimos, que entonces estaba en lo que hoy llamamos Camino Viejo. Antes era el Camino de Herradura, no había ni viejo, ni nuevo, ni nada. El nuevo surge, lo de nuevo es cuando abre la carretera, y pasa a ser Camino Viejo, es decir, el camino nuevo va a ser la carretera al santuario, que todos conocemos, pero entonces van a denominar Camino Viejo al que conocemos ahora por Camino de Herradura. Desde Andalucía, el camino que comunicaba al santuario era las cofradías que venían de La Mancha o del resto de Castilla, esas venían por Puerto Llano, bajaban por lo que sería por Mestanza y a enlazar ahora lo que ahora es la carretera Andújar-Puerto Llano, porque realmente lo que nos conocemos como carretera de la Virgen
la Andújar Puerto Llano. Entonces, por ahí venían el resto de las romerías. Otra cosa muy curiosa de nuestra religiosidad popular es cuando los romeros llegaban el viernes a Andújar, en el siglo XVII y tal, dando voces, alterando, insultando, porque claro, esta romería ha sido mucho durante, bueno, eso ha durado creo por lo menos hasta los años 40 largos, el hecho de los insultos y, ¿me entiendes? Sí. Que se decían unos a otros los romeros cuando iban y cuando venían. Pues en aquella época un religioso organizó una escolanía, o sea, con niños, y salían por las calles llevando también en andas un niño Jesús, un divino pastor, cantando con cántico y tal, para aplacar y anular los insultos que los romeros y los de Andújar se repartían entre uno, se intercambiaban entre ellos. Entonces, date cuenta cómo la religiosidad popular sale a contrarrestar eso que había, esos insultos y esas alteraciones, porque al fin y al cabo el viernes de romería era cuando la gente venía, que se alojaba en las casas de particulares, se alojaba también en los mesones, en las posadas que había, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa forma de contrarrestar. Como ves, nuestra devoción está llena de todos estos elementos de religiosidad popular y de cultura, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar enormemente. Y la prueba son los escritores. ¿Cuántas devociones pueden contar con escritos desde el siglo XVII? Y después, claro, infinidad de poesía, infinidad de lo que tú quieras, incluso de la música, aunque la música es más moderna, porque tampoco nos han llegado a nosotros la música del siglo XVII, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, claro. Otra tradición popular del siglo XVIII era los famosos castellers, ahora que hablamos de Cataluña, esas torres humanas que se producían, donde unos se subían en los hombros de otros y arriba tremulaban una bandera y lo dejaban caer la torre, ¿no? Y volvían, y por lo visto lo que ocurría es que había competencia entre unas cuadrillas y otras para ver quién hacía la torre más alta y más rápida, ¿no? Y entonces al redoble de un tambor la torre se desmontaba, y volvían otra vez a competir montándola, ¿no? O las cosas, la famosa piedra esta que estaba en equilibrio y que la gente se subía, y una piedra grande, se movía y la gente se subía en ella, y eso era, incluso le cortaban trozos para llevárselos de recuerdo. Piensa que todo, en el fondo, hay un montón, digamos, de fetichismo, en el sentido de que siempre están buscando algún elemento relacionado con la Virgen, que haya estado en contacto con el ser divino, que es la Virgen, para llevárselo de recuerdo a su casa, porque está cargado de esa energía que en un momento les puede ayudar en su vida diaria, ¿no? Pues como siempre, interesante tener en nuestro espacio, en nuestro estudio en Días Televisión Andújar, a Enrique Gómez Martínez. Ya saben ustedes, es miembro del Instituto de Estudios Jiennenses, Real Academia de la Historia, y va a participar este miércoles 18 de noviembre a partir de las 6:15 de la tarde en ese evento, en esas jornadas de espiritualidad y caminos literarios. Y no quiero despedirme, Enrique, sin la valoración por su parte, en estos tiempos en los que nos encontramos, a este tipo de eventos, a este tipo de certámenes, de jornadas. Pues mira, ha sido la solución para que la cultura pueda salir y pueda difundirse sin problemas de contagio y pueda llegar a mucho más lejos de lo que antes hacíamos con unas conferencias o un ciclo de conferencias tal, que al fin y al cabo casi se quedaba en las cuatro paredes, como se dice tradicionalmente, de un sitio, ¿no? De esta manera creo que se puede difundir mucho más, ¿no? Mucho más
esta actividad, este tipo de actividad cultural, y creo que es una cosa que se irá imponiendo, a la cual no estábamos acostumbrados, pero que las circunstancias obligan a reinventarse, y en esta nueva forma de vivir, de actuar, creo que este tipo de actividad viene muy bien, y en este caso, pues que la devoción a la cabeza se conozca en foros universitarios, pues creo que también es importante. Foros universitarios a nivel internacional por la categoría de los participantes, los conferenciantes en esta jornada virtual. Pues concluimos, si le parece a usted, recordando dónde se puede seguir esa conferencia de este miércoles a las 6:15 de la tarde. Pues se puede seguir en YouTube de la Diputación Provincial. Pues www.dipujaen.es, no sé si es .es, Dipujaen/IEG, porque Instituto de Estudios Jiennenses. Pero vamos, que buscándolo en la página de la Diputación podrán seguir todo el ciclo desde las 10:15 de la mañana, que será la presentación oficial de esta jornada virtual. Pues muchas gracias por haber estado en nuestro estudio. Enhorabuena una vez más por ser ese mejor embajador que podemos tener a la hora de difundir y de promocionar toda esa riqueza que tenemos en nuestra ciudad y, como no, esa devoción, esa cultura y esa tradición por la ya casi 800 años, como nos decía anteriormente, de la Virgen de la Cabeza. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y a ti en particular. Hoy por hoy, Ser Andújar.